confieso, que comprendo el sentido de los seminarios de lectura. Pese a que ya había liderado anteriormente un seminario de lecturas en base a las obras y artículos específicamente del profesor de München, el doctor Ben Schunemann. Pero en esas épocas y en esos lares, que fue hace poco, eran lecturas breves, artículos de a lo mucho 30 páginas. Para personas de su calibre, por supuesto, 30 páginas es un trabajo no muy ostensible. Luego llegó Esaú con esta vigorosidad y vitalidad de continuar un círculo de lecturas para el debate, y tuvo el detalle, un grato detalle de invitarme a compartirles algunas notas y apuntes, porque quiero quedarme ahí con notas y apuntes sobre la obra de Tomás Vives Antón. Pero en este caso estamos hablando del profesor de Coruña, José Antonio Ramos Vázquez, en su tesis doctoral y 2 años después un libro. Y leer, bueno, son 262 páginas, 263 si sumamos el estudio preliminar que tuvo Tomás Vives Antón y el prólogo que hizo el maestro Carlos Martínez Bonján Pérez, ambos de la misma línea académica. Fue un trabajo que no sé si he dado la talla, lo veremos, pero fue un trabajo que me hizo comprender las palabras del profesor Amoretti, cuando me dijo que los seminarios de lectura en Alemania, en München, en el cual él participó tanto en la carrera de filosofía como en su doctorado, participaban como mínimo doctorandos, valga la redundancia, y eso se debe a la densidad lectora. Yo dije, pero bueno, acá 30 páginas, un artículo, creo que podemos hacer algo. Y luego vino nuevamente Saúl con este texto y he dicho, creo que tenía razón el doctor Mario cuando me dijo que son principalmente doctorandos. Pero yo sé que vamos a trabajarlo juntos, a masticarlo poco a poco y poder compartir algunas notas y comentarios sobre el tema. Desde el estudio preliminar, porque me parece súper interesante. Pero igual algunos apuntes críticos, como boceto preliminar que comparten. Y nos está el asesor, nos puede aclarar. Le dije anteriormente, antes de iniciar formalmente esta reunión académica, que me genera mucho ruido el término de continuar la escuela de Valencia. Hay una profesora muy querida que nos visitó el año pasado, la profesora Silvia Barón Avilar, y también el profesor Carlos Spugles, si mal no recuerdo, con quienes aún tenemos contacto en el Instituto de Ciencia Procesal Penal liderado por el profesor de Guardia. En estas conversaciones, a veces íntimas por el cariño que se tiene, me comenta que, bueno, ustedes recuerdan que el profesor Montero Aroca también formó parte de la escuela de la Universidad de Valencia, y de ahí existe un desarrollo bastante insigne en el aspecto o en la arista procesal. No obstante, en estos cambios que se han dado, no sé qué tan perenne es la impronta de Montero Aroca. Y lo mismo me digo con el tema de Tomás Vives Antón y su concepto de la acción significativa que dio en sus bases de fundamentos del sistema penal. No sé si existe una escuela comprendida como esta continuidad del pensamiento, ¿no? O tal vez tenemos un concepto distinto de escuela y decimos escuela como un confraternado que pertenece a un espacio universitario, que en este caso sería Valencia. Entonces ahí la etiqueta. Y la misma crítica va a la Universidad de Girona, a la Universidad de Salamanca, no dicen escuela de Salamanca, escuela de Girona, pero bueno, al menos Girona se tiene una línea por lo que está planteando Jordi Ferrer, con cierta sinergia con Tarufo, y en el caso de Salamanca, la Universidad de Salamanca, para la materia sustantiva, creo yo, está el tema de Ignacio Verdugo de la Torre, que luego pasó con otros profesores que tienen un manual de parte general, que es de múltiple autoría, que ustedes conocerán. Y ahí está también la profesora Laura Zúñiga, que muchos de sus connacionales viajan y justamente hacen clic con la profesora Laura para poder hacer sus estancias, especializaciones o doctorados. Pero en estricto sentido, ¿hay escuelas? Yo no lo creo. Yo no lo creo, pero eso no impide la calidad y las formas de hacer dogmática penal, como dijo en un momento Luis Greco. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el estado de cosas de los postulados de Tomás Vives Antón? Y acá yo les comparto mis dudas y mis apreciaciones. ¿Existe realmente una continuidad del pensamiento de Tomás Vives Antón?
Yo no lo creo. Sé que existe la filosofía analítica como concepto, y es más, para poder tratar a la tesis doctoral de José Antonio Ramos, profesor de la Universidad A Coruña, vamos a diferenciar a la filosofía del lenguaje positivista, que es el primer Wittgenstein a través de su Tractatus, y luego está la filosofía analítica del lenguaje, que ya es parte del cuaderno azul, del cuaderno marrón, que son los borradores para llegar al libro, vamos a llamarlo póstumo, de las investigaciones filosóficas. Y claro, revisando la literatura que nos ha compartido el buen amigo Esaú, vamos a identificar que la acción significativa que se va a desarrollar en profundidad en la próxima sesión tiene un raijambre en el segundo Wittgenstein. Porque si acoplaríamos al primer Wittgenstein, sería solamente la descripción del mundo, el espejo del mundo. En cambio, la acción va a contar con un sentido en la medida de que ésta tiene un significado social. O sea, la acción que existe está circunscrita a sus tiempos, a sus circunstancias, en un grupo, y ahí es donde éste cuenta su significado. Porque si fuera una acción en la ausencia de la otredad, no tendría un significado y no tendría una relevancia, y en este caso una relevancia ergo penal. Otros apuntes que quiero compartirles y que son preliminares es mi dilección por la biografía. Como ya les estaba comentando a Giacomo, a Gabriel y a Esaú y a Cristian, Ludwig Wittgenstein, en una biografía de Raimund, se caracterizó o se muestra fuertemente esta pasión desmedida. Y tal fue así que, como ustedes conocen, Wittgenstein estudió, palabras más, palabras menos, ingeniería aeronáutica. Bueno, en general se encargaba de ejercer planos para la construcción de aviones en el contexto de la guerra. Y bueno, se desarrolló prolijamente en ello, hasta que, como todo genio, porque él sí fue considerado un genio, se fue atendido sus malestares internos, esas sombras, esos demonios, a través del estudio de la filosofía. Desde la lógica aristotélica, que duró 2000 años, con ese corte que se dio con Frege, y posteriormente con la estela de ese entonces viviente Bertrand Russell, profesor de la Universidad de Cambridge. Entonces, él se acercó en resumen, ¿no? Se acercó a Russell y le dijo directamente, palabras más, palabras menos: profesor, ¿usted cree que soy un idiota? Y Russell le preguntó por qué, básicamente. Y este le dijo, porque si soy un idiota, continuaré en mi trabajo profesional de la aeronáutica, de la ingeniería. Pero si usted cree que tengo algo de talento para la filosofía, dígamelo y continuaré. Entonces Russell le pidió un ensayo del cual notó que efectivamente había talento bruto, pero un talento muy tanático, no muy sano, vale decir, y sí, se nota que no es sano, y les voy a dar algunos apuntes después. Y dijo que sí, efectivamente, y continuó con la filosofía hasta el último día de su vida, porque ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial, Ludwig Wittgenstein escribió su Tractatus Philosophico, que hizo con una sistematización muy puntillosa: 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1. Continuamos ad infinitum. Esto en homenaje al profesor, también judío, creo, me corrigen, Baruch Spinoza, quien tiene en sus obras esta forma de sistematizar. Y sí, o sea, a mí que me gustan las biografías, les recomiendo bastante la editorial Tuquest, Tiempos de Memoria, y me quedo sorprendido con Wittgenstein, en el sentido que Raimund titula, ¿no? El Wittgenstein, el deber de un genio. Él tenía una función muy tanática. Él escapaba de esos episodios depresivos que a su familia le alcanzó. Hay un libro llamado La familia de Wittgenstein, en la cual terminaron en el suicidio 3 de sus 8 hermanos, y él también estaba coqueteando con esa idea. Tal fue así que idolatraba a un
músico bastante romántico que terminó bajo esos términos. Entonces, bueno, no voy a meterme en detalles chismográficos, pero creo que esto explica bastante el querer darle lógica a todo lo que existe. Y dentro de esa lógica existe, y bien en el texto ya de José Antonio Ramos Vázquez, en el estudio preliminar y también ya en el primer capítulo, vamos a ver cómo se dividen el primer Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, cómo tomamos al segundo Wittgenstein y cómo se establecen esos vasos comunicantes entre Wittgenstein y Habermas, que es un trabajo fuerte y como alguna vez dijo Sábato, vamos a intentar hacer algo grande. Que lo logremos es otra cosa, es otra historia y los otros nos juzgarán. Pero hay que intentarlo. Hasta curiosamente, es más el libro de José Antonio Ramos Vázquez es más denso que el mismo libro de Fundamentos del Sistema Penal de Tomás Vives Antón que tengo en mis manos. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Acá tengo algunos apuntes en desorden, así que voy a iniciar con algunos apuntes que he tenido también acá. Listo. El primer Wittgenstein. La filosofía, ustedes saben que el derecho penal tiene una raigambre eminentemente filosófica. El profesor Hans Welzel era profesor de filosofía del derecho y también era filósofo y también era dogmático. Lo mismo sucede con Bert Schunemann, tiene estudios de filosofía. Lo mismo sucede con Maurach. Y así continuamos. Por ejemplo, hay un libro de filosofía del derecho de Welzel. Es muy poco conocido, pero sí, ya hace el siglo pasado ha sido traducido al español. Ahora, Wittgenstein, estamos dentro del contexto de inicios del siglo pasado, en el que este tiene una influencia del empirismo de Hume, de David Hume, de otro más que cita a Santo Agustín, pero no para tomar su idea, sino para replantear las ideas de la filosofía tomista. Y este pertenece, como en el sentido de Hume, por temas temporales, a un neoempirismo. Ya, con la etiqueta de neoempirismo ya podemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio de la historia de la filosofía. Existen muchos autores que tienen un antes y un después. Y yo siempre cuando hablo me retracto, yo no me caso con mi pasado, siempre digo a mis amigos. Y por tanto hay un primer Edgar y un segundo Edgar, si es que hay pensamientos distintos. Y lo mismo sucede con Wittgenstein, y creo que él fue el paradigma al respecto. Así como hay un primer Vargas Llosa, el camarada Vargas Llosa, hay un segundo Vargas Llosa, el liberal, y el que murió siendo liberal, el que hablaba de la llamada de la tribu. A mí me cae más bien el primero. Ahora, sobre Wittgenstein lo mismo. El primer Wittgenstein es el relacionado a los tractatus filosóficos, en el cual tiene una influencia de Baruch Spinoza y forma parte de lo que se denomina en el texto como lógica positivista. Lógica positivista por determinar lo que es a través del lenguaje y de lo que no es, negarlo a través del lenguaje, pero de lo que no se puede decir, guardar silencio. Estas premisas, sobre todo lo último, no es que desmerite aspectos como la metafísica, que siempre mencionó que no es trabajo de la filosofía, pero sí es un reconocimiento en cuanto el lenguaje no puede aprenderlo, entonces el silencio también es una forma de, y por ende, a conceptos que no pueden ser dichos, pero sí pensados o vivenciados, son calificados mediante el silencio. Ahora, otros conceptos. A ver, primero un disclaimer. Hablar del tractatus filosóficos es ya literatura especializada. Entonces yo voy a hablar algunas pinceladas generales que he tomado. Es más, ¿dónde está este librito? Acá está. El anteaño pasado, o ya hace 3 años, la editorial Gredos sacó una serie de colección de grandes pensadores.
entre ellos 3 tomos de Ludwig Wittgenstein, del cual acá tengo uno de ellos sobre el Tractatus Lógicos Filosóficos, que fue catalogado por Russell como una genialidad. Pero, curiosamente, la lectura es tan densa, y con eso no quiero lavarme las manos, pero sí explicarlo, que el mismo libro que nos dota la editorial Gredos es un libro incompleto. Es decir, son extractos relevantes. Claro, con su estilo introductorio y demás cuestiones. A ver. Y, y por último, quiero decirles, para poder seguir justificando mi incompetencia, que usando este libro, el de Tratados Filosóficos en el estilo introductorio que hace Gredos, menciona lo siguiente. El 18 de junio obtiene el título de doctor después de argumentar sus ideas ante un tribunal del que formaban parte Russell y Moore. Cuentan que al terminar su exposición, Wittgenstein se acercó a ellos y con una palmadita al hombro dijo: no os preocupéis, ya sé que nunca entenderéis nada. Entonces, si esas calificaciones tan narcisas que dio Wittgenstein a Russell y a Moore, maestros en Cambridge, imagínense ustedes a seres tan carnales como quien está en esta mesa y está exponiendo. Muy bien. Una frase clásica en alemán que sacan de Wittgenstein es de Die Welt ist alles, was der Fall ist. O sea, el mundo es todo lo que es el caso. Y esta parte usualmente se hacen trabajos exegéticos por cuanto que el mundo no es una colección de cosas o objetos. O sea, no es como pensaba Kant. Kant decía que las cosas existen independientemente del sujeto, sino para Wittgenstein, las cosas u objetos existen por cuando son un conjunto de hechos que ocurren. Y está un trabalenguas también, pero en general son estos. Otra frase que mencionaba parte de la lógica del Tractatus es el clásico, ¿no? La parte final, si no lo recuerdo. Es: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Y acá es básicamente la clasificación del por qué se le dice positivismo lógico. Porque el lenguaje va a reflejar lo que existe, lo que es comprensible. Y lo que no es comprensible no va a ser digno u objeto de hablarse a través del lenguaje. Y Wittgenstein también habla del uso del lenguaje para temas como Dios, la ética, la estética, el sentido. Estos carecen de un orden, de un sentido lógico, por lo que también se ha de callar. Y así, quiere dotar a la filosofía de una categoría que describa y mida la realidad y excluya lo que no pertenece a la realidad. Muy purista. Cuando ustedes revisen el libro del Ser y la Nada, editorial Losada, de Jean-Paul Sartre, filósofo francés existencialista, quien rechazó el premio Nobel en su momento y el cual posiblemente se dio a Albert Camus, dicen en el prólogo que él lo redactó en tiempos de guerra en un tiempo récord de 6 meses. Sorprendente. Cuando yo leí eso dije: oh, hay gente, la verdad, brillante. Yo para hacer mi tesis me demoré 3 años, porque soy extremadamente vago. Y otro hombre lo hace, es El Ser de la Nada, que es un tomo de casi 700 páginas, o poco más, poco menos, en 6 meses. En cambio, en este caso, Wittgenstein hizo el Tractatus en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Tal fue así que, siendo parte de una familia cómoda y adinerada, renunció a parte de su herencia, eso lo hizo años después, se fue a la primera línea en la trinchera. Yo creo que fue por problemas amorosos, según dice su libro, pero bueno, independientemente de eso, en la guerra
Él tenía dos proyectos. Un libro evangélico, no creo que es la Biblia como tal, el Nuevo Testamento, no sabría precisarlo, y ahí hacía sus apuntes para el Tractatus. Era un hombre, al parecer, de redacción difícil. Él mismo se enredaba en sus ideas. Y eso va a explicar al segundo Wittgenstein. Y así lo llama Tomás Vives Antón y también lo llama el doctor Rodríguez. ¿Por qué? Porque el segundo Wittgenstein en las investigaciones filosóficas es más bien un cuasilibro. ¿Por qué les digo ello? Ya con su doctorado y con la anécdota que les comenté, este, dicta también en Cambridge un periodo de tiempo, luego lo deja y se pone a vivir en una vida, luego tiene una vida rural como profesor en niños de primaria, básicamente. Y ahí se van a producir dos libros en alusión a colores. Primero, el libro azul. Cuando ustedes vayan al Goethe, que está en Jesús María, van a ver que ahí está el libro azul y el libro marrón, que básicamente el libro azul son los apuntes de sus estudiantes en general, que fueron concatenados, sublimados en un solo libro con una pasta azul. Y esta fue trasladada, compartida, difundida, democratizada con sus diversos compañeros. Y es por ello que ganó el renombre del libro azul de Wittgenstein. Posteriormente, Wittgenstein, con dos de sus discípulos más conspicuos, les comparte notas, apuntes, le dicta ciertas clases y ahí se publica bajo un concepto de libro marrón. Este es un libro un poquito más completo, porque no son ideas tan sueltas, sino ya es sistematizada y con revisión. Y creo que en base a esta se quiso publicar las investigaciones filosóficas, que al final de cuentas Wittgenstein siempre se reconocía como un hombre muy desordenado mentalmente, más allá, y creo que era parte de su genialidad, y bueno, se publicó con investigaciones filosóficas. ¿A qué voy con todo ello? Cuando dejó de enseñar filosofía, enseñó en escuelas primarias rurales, y ahí renunció ya a su herencia acaudalada, y se dio cuenta de algunos aspectos muy interesantes que la biografía le dota. Se dice, y esa es biografía no oficial, para nada oficial, que uno de sus alumnos le señaló con el dedo un improperio. Entonces, Wittgenstein, siempre intelectual, dijo, ¿no? Eso es parte no oficial, por supuesto, pero se dicen entre voces que este improperio que se hace con la mano tiene un significado a través del Tractatus Filosóficos. Pues no tiene un sentido estrictamente lógico ni proposicional. Pero entonces, ¿por qué yo recibo este mensaje que es un improperio? Y ahí es donde nace, o bueno, se acerca algunos conceptos que ya son más profundos, no tan superficiales como esta anécdota, del cual versa que el significado de una palabra es en base al uso del lenguaje. Ya estamos hablando del conocidísimo juegos de lenguaje, Sprachspiele. Spiel es jugar, Spielen, Spiel es jugar, Sprach es del habla. Así que supongo que estará bien la traducción, es juegos de lenguaje. Eh, Esa es una frase incompleta, pero, pero forma parte de un concepto claro. El lenguaje, ya sea en nuestra vida cotidiana, en el ajedrez, en el fútbol, entre otros contextos, o sea, mover la pieza en el ajedrez, o que alguien se mueva del campo A al campo B en el juego de fútbol, tiene un sentido, es un complejo de significante y significado. Entonces, estas tienen un denominadores comunes que serían lo que él llama las reglas del lenguaje. Entonces, esas reglas, cada uno tiene sus propias reglas y también tienen puntos de conexión, denominadores comunes. Y no se le puede juzgar
como él juzgaba en un inicio el lenguaje ordinario, que era banal, que este no tenía, carecía de sentido. Pues al parecer, el nuevo Wittgenstein sí. Y ahí es donde entramos con otro concepto. Ya no estamos con el positivismo lógico, sino ya entramos al concepto o a la etiqueta de filosofía analítica. Cuando hablamos de filosofía analítica, eh, la verdad, si lo trasladamos al derecho penal, eh, tiene sentido decir que si bien Tomás Vives Antón no tuvo una repercusión constante para desarrollar una línea de pensamiento a través de varios discípulos, creo yo que la filosofía analítica en el derecho penal sí existe, o sea, sí hay. Y doy nombres, me corrigen, por favor, en el chat, o si es que estoy mal. Por ejemplo, Frisch. Frisch también desarrolló el tópico de la filosofía analítica. También hay un autor alemán traducido a través de un argentino en la editorial Hammurabi, pero bueno, la memoria me es ingrata. Entonces, esto se concretiona a la siguiente frase. A ver, imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. Acá ya estamos hablando de otro concepto, de juegos de lenguaje 1, y este se va a concatenar a las formas de vida. Ricardo Guastini, él es argentino o es italiano, creo. Bueno, más allá de eso, es otro por Hammurabi. Ya Josué, si está conectado, me lo dirá, porque cuando fuimos a la biblioteca del doctor Felipe Villavicencio, vimos el libro. Queríamos comprarlo, pero los costes eran eh, orbitantes. Muy bien, el concepto de formas de vida está arraigado a lo que se entiende por costumbres, culturas, prácticas e interacciones sociales. ¿Qué implica esto? Básicamente, el contexto que va a darle sentido al uso del lenguaje. Ahora, ¿qué más puedo decir? Entiendo yo que cuando hablamos de derecho penal y el concepto de la acción significativa que se va a desarrollar la próxima sesión, ya no estamos hablando del positivismo como tal. Creo yo que el profesor Rodríguez toma más bien en cuenta al segundo Wittgenstein, y es en base al segundo Wittgenstein que realiza sus términos y su reconfiguración a las figuras de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Es más, al concepto de acción, que va a ser lo más debatido en este círculo de lectura. ¿Por qué? Porque el delito, infamación, calumnia o injuria. En esos delitos, por ejemplo, si yo le digo a Perico de los Palotes un improperio A, pero es en un momento, en un lugar aislado, que es incognoscible frente a una sociedad, ¿estoy cometiendo un delito? Creo que para cometer el delito se necesita al menos más de uno. A lo que yo me refiero es, la acción va a configurarse como delito siempre, no por la existencia de la misma acción, sino la existencia de la misma acción va a tener una implicancia, un significado, cuando hayan sujetos cognoscentes, en este caso la sociedad, que sobre esta acción valoricen ese significado y pues le den la calidad de conducta ilícita, una acción ilícita, entre otros. Ahora, vamos a ver. En la chamba que acepté con Esaú, es también revisar un poco, hay un librito acá, la teoría de la acción comunicativa. Son dos tomos, en Editorial Taurus, de Jürgen Habermas. Yo solo tengo el tomo 1, pero entiendo a través de esos estudios del profesor Rodríguez, Ramos Vázquez, eh, que la acción, que Habermas no lo toma como punto de partida, pero sí como punto de referencia para poder hilar, ¿no? Al Wittgenstein con la acción comunicativa de Habermas. Ahora, circunscribámonos a quién es Habermas, ¿no? Y cuáles son sus implicancias. A ver, haciendo memoria, porque falleció hace poco, y
y profesores de la Católica tuvieron una relación muy cercana con el profesor Habermas. Por ejemplo, Miguel Giusti, ahí está, Miguel Giusti, doctor de la Universidad de Tübingen, creo que tuvo una relación directa como discípulo de Jürgen Habermas. Lo mismo sucede con David Sobrevilla, profesor kantiano, ex rector de la Universidad de Lima, quien también tiene un estudio que publicó en la Universidad Ricardo Palma y critica a Habermas. La cuestión es que Habermas forma parte de la llamada segunda generación de la escuela de Frankfurt. No me refiero a la escuela de Frankfurt que conocemos en el derecho penal, donde está Hassema, Luderse, Nauke, sino me refiero a una escuela de Frankfurt más asignada a la filosofía pura y dura. Un claro nombre de eso es, me corrigen en todo caso, Theodor Adorno. Y él tuvo un intercambio de ideas fuerte con Theodor Adorno y también con otros más que la memoria no me permite revocarlos inmediatamente. Entonces, acá estamos viendo un cambio paradigmático en la filosofía de la conciencia, es decir, el sujeto que piensa el mundo. Eso ya lo hemos visto en Descartes, de que el pienso, luego existo. Yo como sujeto que existe puedo conocer la realidad. Y ahora estamos viendo más bien a la filosofía del lenguaje, los sujetos que interactúan y se comunican. Y creo que eso sería un paso que daría más bien rienda a lo que se entiende por funcionalismo, ¿no? A los sujetos o a las cosas que interaccionan y funcionan dentro de un sistema. Y ahí también hay una discusión entre sistemas o lenguaje, que se critica Hegel, pero vamos a ver, vamos por partes, ¿no? Me avisa si me paso el tiempo, creo que me quedan 5 minutos, 8 minutos, No, así que voy tranquilo, a correr. puedes extenderte hasta las 5 de la tarde, estimado Michael. Ya, muchas gracias, Saúl, y perdona el tiempo. Tampoco, yo también estoy digiriendo con ustedes, amigos, lo que he entendido y haciendo puntos de conexión de estas cuestiones. Entonces, ustedes recuerdan cuando estudiamos la filosofía cartesiana que el coito ergo sum, pienso luego existo. Ese es un punto básico del coito en el que el sujeto existe y aprende el mundo. Y ustedes conocerán otra frase, otra palabra que se llama las dagas al antropocentrismo cognitivo. Las dagas al antropocentrismo cognitivo, y una de ellas es Sigmund Freud, por ejemplo. De René Descartes hablaba del cogito, y la daga a ese antropocentrismo fue Freud al decir que existía el inconsciente o el subconsciente, aquello que nosotros no controlamos pero existe en nuestro ser. ¿Me dejo entender? Lo mismo, otra daga que existe, se habla mucho sobre las dagas del antropocentrismo cognitivo, es el tema de la Tierra, ¿no? El giro copernicano. Se pensaba que las cosas orbitaban alrededor de la Tierra, ergo alrededor del ser humano. Luego se dio el giro copernicano o con Galileo, y se entendió que la Tierra gira alrededor, la teoría heliocéntrica. Entonces, esas son dagas que aparecen. Y otra de las dagas que me da la impresión que sería es el pensamiento de Habermas y de Wittgenstein, en el cual los sujetos interactúan y se comunican. No es que el sujeto piense sobre el mundo. En el tomo 1 de este libro se desarrollan más bien los fundamentos. Así como estamos en el capítulo 1, se desarrollan los fundamentos. No se desarrolla como tal la acción significativa, para nada. Él dice, veámoslo al final, punto. Y va al siguiente punto que ya un compañero lo expondrá con la solvencia que merece. Pero y lo mismo sucede con Habermas, quien cita a Lévi-Strauss, padre del estructuralismo francés, y cita a Platón, si mal no recuerdo, entre otros, para poder darle luego construir con ello la acción la acción instrumental, la acción comunicativa, la acción estratégica.
En el caso del concepto de Habermas sobre la acción comunicativa es el entendimiento mutuo, o sea, ya sabemos que hay una interacción entre dos sujetos cognoscentes. Entonces, estos, para que el lenguaje tenga el sentido que se busca, esta área funge como entendimiento mutuo. Y eso me recuerda mucho al concepto del lenguaje como herramienta, ¿no? Esa frase clásica que se repite a los que están en contra en la RAE, el lenguaje está en el uso, no en las reglas. Y ahí también parece ser que se presenta. Entonces, la acción comunicativa permitirá que con mínimo dos personas, porque si había una persona, ¿a quién quién se llega el mensaje? Se llega a un acuerdo racional, libre de coacciones, y para el perfeccionamiento, la lógica va a ser del mejor argumento. Ya. Y, y bueno, entender estas lógicas de Habermasianas y de Ludwig Wittgenstein del segundo es básicamente los fundamentos para comprender la acción significativa en materia penal. Es más, hasta la pena va a tener un significado. Pero yo quiero desarrollar, acá lo había apuntado, porque el tiempo ya está siendo corto, el tiempo es tirano. Hay una crítica, ya les dije sobre el juego del lenguaje, las formas de vida, sobre el seguir una regla. Hay una crítica muy fuerte al pensamiento hegeliano. Por acá lo tengo. Eh, a lo que voy con el pensamiento hegeliano es una crítica introductoria que se denota en el desarrollo de la dogmática penal. En primer lugar, para nadie es una noticia nueva que la dogmática penal que conocemos bajo la tradición eurocontinental tiene como meca a Alemania. Y sobre la dogmática penal alemana ha obnibulado las otras formas de hacer dogmática. Me refiero a la dogmática italiana. Y la Italia tenía una fuerte incidencia en la dogmática procesal, por ejemplo. Pero ahora, cuando hablamos de representantes en el procesalismo penal, que francés o italiano, ¿qué decimos? Carneluti, Giovenda, pero estos son miembros de hace 2 siglos, poco más, poco menos. En el caso de Hegel, ustedes van a ver que la filosofía o los puntos de partida del segundo Jacobs, porque así como hay un primer Wittgenstein, hay un primer Jacobs, el Jacobs eh, funcionalista de Maturana, entre otros, del biologismo y de la sociología que planteaba el concepto autopoético de Luhmann. Pasamos a un segundo Jacobs fuertemente hegeliano, un Jacobs hegeliano que reconoce uno de sus discípulos españoles más conspicuos, quien es Manuel Cancio Meliá. ¿Pero por qué? ¿Por qué la dogmática penal tiene una fuerte influencia hegeliana? Porque la filosofía hegeliana es una filosofía que no sé qué tan democrática, para mí me pareció una filosofía absolutista. Bueno, dejo las ideas en la mesa. Respecto, a ver, acá, estoy seguro que acá lo tengo. A ver, dame un segundo. Quiero hablar sobre Hegel. Aquí está. Existe un contraste entre qué tiene que preponderarse, apelando a la memoria, el concepto de sistema o el concepto de lenguaje. Estos últimos decenios hemos tenido un arraigo a los aspectos del funcionalismo. Algunos dicen funcionalismo político-criminal de Klaus Roxin, filosofía neocantiana de Klaus Roxin, como funcionalismo político-criminal, entre otros. En Gunther Jacob se dice funcionalismo extremo, funcionalismo sistémico, pero bueno, el término funcionalismo ha llegado y ha venido para quedarse. Pero el profesor Ramos Vázquez pone en la mesa, ¿no? ¿Qué tan cierto es ello y cuánto más este puede confrontarse? El problema del compensamiento sistémico que se piensa dar a través del funcionalismo es que este va a ser, quiero llamarlo burdamente, permítanme, un onanismo mental. ¿A qué voy con ello?
a lo que Schunemann llamaba como las aporías, que parecen lógicos bajo un sistema abstracto, tienen la lógica perfecta, muy tentadora, intelectualmente coqueta, pero cuando lo aterrizamos a la realidad, se supone que la teoría tiene que ser para la aplicación de la realidad. Y bien decía don Luis Jiménez Azúa que no hay mejor teoría que la teoría que sea práctica. Esta teoría de Jacobs permite legitimar cualquier tipo de realidad, o en el peor de los casos, no permite aceptar a la realidad. Entonces, esta sería un cierre bastante triste. En el caso del uso del lenguaje, como el uso del lenguaje parte entre la interacción de los sujetos, este se va a acoplar a sus cambios, a sus modificaciones, a su perfeccionamiento, entre otros. Y ahí es donde pondera la vigencia primero del lenguaje por sobre el sistema, y segundo, hablo del sistema funcionalista, y segundo, la preponderancia también de Wittgenstein, su presencia, aún más allá del pensamiento de Habermas. Con ello termino. Acá tengo otros apuntes, pero ya me he pasado del tiempo. Yo quedo atento a los comentarios que ustedes puedan compartirme y hagamos esta forma nietzscheana de realizar filosofía a martillazos, o sea, a poder rascar donde no pica, a poder encontrar estos conceptos que para un penalista común o generalmente, para, por ejemplo, quien habla, esto era ajeno. O sea, ¿cómo vamos a subyacer el pensamiento de Wittgenstein al derecho penal, cuando el derecho penal maneja otros conceptos? Pero justamente estos conceptos pueden ser reformulados para tener una mayor sistemática. Muy agradecido nuevamente con Esaú por la invitación y con cada uno de ustedes por su tiempo, atención en un día tan, tan de relajo que podría ser un domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Edgar David. Ha sido felicitarte por la exposición, ha sido muy clara. Además, nos has nutrido bastante conocimiento con las diversas citas que has realizado, tanto en la filosofía, con Sartre, con el propio Hegel, incluso con esa última crítica que has mencionado. Eh, Ahora vamos a dar inicio al espacio de preguntas, comentarios, ideas, e incluso las propias críticas que se tengan respecto a este nuevo enfoque de la teoría del delito y los fundamentos de los cuales nos ha hablado el estimado Edgar. Estimado Giacomo, tienes el uso de la palabra. Gracias, Esau. La verdad que primero agradecer al ponente Edgar, más que todo ya considerado también un amigo de academia, y a partir de aquí te mando un abrazo, Edgar. Realmente se nota que nos has ilustrado con el conocimiento de los fundamentos mm, específicos justamente que se deben tener en cuenta para de ahí entender, entiendo yo, para la otra sesión el concepto significativo de la acción. Pero bueno, no voy a decir más palabras y quisiera centrarme únicamente en estas preguntas más que todo esclarecedoras para que en general todos los participantes puedan realizar sus preguntas, ¿no? Hay un punto que me gustó mucho de tu exposición, Edgar, que fue cuando de cierta manera nos explicaste brevemente y biográficamente el aporte que tiene Wittgenstein, ¿no? Russell, y es ahí donde me deja pensando, ¿no? Y yo digo, entonces, tú, Edgar, ahora que has leído someramente, porque entiendo la dificultad justamente como nos has señalado, ¿no? Eh, Entonces, me gustaría al menos que me esclarezcas eh, cuál sería ese aporte particular de Luis Tomás Vives Antón, ¿no? O sea, ya tenemos un concepto categórico de Wittgenstein. Ya tenemos también de cierta manera de las inferencias, ¿no?, que dijiste respecto a Russell, pero me gustaría saber si es que dentro de estos fundamentos hay algo particular de este autor, ¿no?, de Luis Tomás Vives Antón, o consideras tú que necesariamente hay mayor prioridad de uno de ellos. No sé, esa es una de las preguntas que quería hacerte, Edgar. Más que todo, esclarecedoras. Y nada, gracias.
Muchas gracias, Giacomo. Primero que nada, una construcción propia del derecho penal no se hace, no es pan de cada día. Por ejemplo, en los partidos de Sanchinetti no es una propia teoría del delito. Las partidas de Ignacio Verdugo no es una partida propia. La escuela, lo que se quiere llamar como profesores penales en el Perú, tampoco hay una partida propia. Lo que hace Tomás Vidal Santón es crear su propia teoría del delito. Y eso es un logro que se reconoce a muy pocos. Crear una propia teoría del delito, dotar de sentido a una propia teoría de la pena, ya es crear una sistemática hechura suya. Curiosamente, así como conocemos que Jacobs, para crear su propia teoría, se ha valido de la sociología de Luhmann, el biologismo de Maturana, y luego, para reforzarla, tomó la filosofía hegeliana. Lo mismo sucedió con Roxin. Roxin, para su funcionalismo, tomó la sociología de Parson. Entonces, como dicen, ¿no? Uno se apoya en los hombros de los gigantes. ¿Y qué hizo Tomás Vives Antón? También se apoyó en un hombre de un gigante, que es Wittgenstein. Acá tengo una cita, pero ya no del texto que nos compartió Saúl, sino del mismo Tomás Vives Antón, Fundamentos del Sistema Penal. Y con eso quiero clarificarte por qué es un grande. No lo digo yo, que mis palabras no tienen mucha trascendencia. Lo dice Peirce, otro filósofo. Debo, por tanto, justificarla sucintamente. Wittgenstein protagonizó lo que Peirce, página 25, ha calificado como una revolución filosófica, desviando la que pudiéramos llamar corriente principal de la filosofía desde una reflexión sobre el sujeto a una reflexión sobre la acción y el lenguaje. Una daga al antropocentrismo cognitivo. Eso es las últimas frases, yo lo dije. En la actualidad, los jefes del empirismo, Davidson, y el funcionalismo, Putnam, acá mismo dicen que hay una relación con el funcionalismo. Acá hay Putnam, sería bueno buscar quién es exactamente. Se han aproximado al paradigma wittgensteiniano, asumiendo en gran medida sus ideas centrales. Y por otra parte, Habermas ha reinterpretado desde él tanto la tradición filosófica que nace del idealismo alemán clásico, Kant y Hegel, cuando la herencia de Husserl y Heidegger, que persiste en la hermenéutica gadameriana. Eso, añadido al impacto causado por sus ideas en la filosofía analítica e incluso en el neo-aristotelismo, parecía sugerir ya que la elección era, pese a su dificultad, idónea. Entonces ya estamos bajo la creación de un nuevo paradigma dentro del derecho penal, tomando como un base filosófica, porque no hay teoría sin una base filosófica, menos aún el derecho penal, y en este caso la teoría es la analítica, que sería el segundo Wittgenstein. A ver, sí, espero haber respondido tu pregunta, estimado Giacomo. Gracias, Edgar. Muchas gracias, Edgar. Estimado Cristian, tiene el uso de la palabra. Gracias, estimado Esaú. Edgar, ¿qué tal? Estimado Bianco y a todos los presentes. Espero ya el próximo mes podernos encontrarnos por Lima. Ya se tiene una pequeña invitación para la San Marcos y espero estar por ahí. Bien, lo que comenté en los comentarios, hay una parte que discrepo con Vives, Antón, sobre el sentido abstracto del sentido. De la página 68. ¿Por qué? Si la acción fuera puramente en sentido de sustrato, el significado normativo del acto del enajamiento mental no tendría sentido penal. Por lo tanto, no sería una acción. Nuestro código penal, si bien sabemos, es una acción de una dimensión óntica, o sea, lo cual resulta típica, jurídica del injusto penal, pero no culpable. Eso demuestra que si la acción preexiste materialmente a las categorías valorativas de la culpabilidad. Y estaba leyendo también el libro de Jorge Pérez de la teoría del delito,
y menciona que la acción es un comportamiento humano voluntario que exterioriza el mundo material. Y cito, siguiendo esta línea dogmática, como la herencia del finalismo, funcionalismo político criminal, en esta línea de interpretación contrario sensu, Jorge sostiene que el derecho penal no crea la realidad, sino que la regula, por lo cual la norma penal no puede otorgarse un sentido de acción o algo ontológico que no es una acción. ¿En qué quiero hacer sentido? Por ejemplo, el artículo 11 creo que es, sobre, sobre la base de acción o omisión, eh, por lo cual una acción no preexiste materialmente en las categorías valorativas de la culpabilidad. Eso más o menos quiero discrepar sobre Vives. Muchas gracias, Cristian. Y sí, espero que nos reunamos pronto con los amigos que hemos formado en este camino. Mm, No sé si Vives dijo exactamente eso o ese era el sentido de su frase. Tendría que estudiarlo con mayor lupa. Pero entiendo la línea de tu razonamiento y es muy brillante o es lógico. Es decir, el derecho no puede modificar la realidad. Y justamente Tomás Vives Antón dice eso. O sea, por acá tengo la cita, pero bueno, vamos a apelar a la buena fe. Ahí está, aquí está, aquí está, en la página 42 de Fundamentos del Sistema Penal. Porque ahorita estamos hablando sobre Tomás Vives Antón, no estamos hablando sobre José Antonio Ramos Vázquez. Ahí dice, página 42. El derecho, por tanto, para el propio derecho, no puede reposar en otro fundamento que en sí mismo. A ver, el derecho, por tanto, para el propio derecho, no puede reposar en otro fundamento que en sí mismo. Me parece muy peligroso esto, pero entiendo que si aceptamos esta afirmación, si aceptamos esta afirmación, estaríamos generando una aporía. Yo estaría más bien inclinado a reconocer que el derecho penal permite dotar y decir qué es una acción penalmente relevante y qué no es una acción penalmente relevante. Creo que con eso estamos de acuerdo. Ahora, la existencia misma de la acción no es trabajo del derecho penal. ¿A qué me refiero con ello? La acción existe y esto se puede hablar de diversas maneras. Por ejemplo, Zaffaroni lo llama como pragma conflictivo. Lo dice así, pragma conflictivo. Es una existencia ex ante, por supuesto, pero lo que trabaja y estaríamos razonando de la misma manera es que el derecho penal va a permitir decir qué acción va a tener relevancia penal. ¿Y cómo llegamos al resultado de relevancia penal? Según Tomás Vives Antón, sería la valorización de la acción frente a una sociedad. ¿Y cuál es el significado que daría sociedad a esa acción para que sea penalmente relevante? A lo que yo quiero añadir es un apunte extra, que es el siguiente, me había olvidado, es el libre albedrío. ¿Cómo mostrar el libre albedrío? Ustedes recuerdan que en 1986 la neurociencia ya estaban haciendo experimentos con que el cerebro, con que se puede predecir decisiones a través de ciertos nodos. Y estos experimentos que forman parte de neurociencia dejaron, no en jaque, pero sí habían generado un tema de debate en aspectos como la culpabilidad. Profesores como Eduardo Demetrio Crespo, Muñoz Conde, Bernardo Feijó, entre otros, desarrollaron el tema de la culpabilidad y de las neurociencias. Pero al final comentaron que la culpabilidad es una respuesta institucional, o sea, existe independientemente de la comprobación o no del libre albedrío. Y justo Tomás Vives Antón, tomando al segundo Wittgenstein, cuando no habían esos experimentos, naturalmente, estamos hablando de 1950 antes, porque falleció por ahí, es que el libre albedrío no podía probarse.
pero podría tomarse como un presupuesto, que no se dice, sino se parte. Mm, y el resultado, la verdad, si bien son caminos distintos entre el que daría Wittgenstein con Tomás Vives Antón y el que da Feijóo, el resultado es el mismo, pese a que los fundamentos son distintos. Bueno, ese es un lindo intercambio de palabras, estimado Cristian, porque en general no habría de manera consecuencial, en el resultado no tenemos ninguna discrepancia. Gracias, estimado Cristian. Gracias, estimado Edgar. Vamos a tener uso de la palabra el doctor Talavera Quispe. Gabriel. Hola, Esaú, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edgar David? Saludo a todos. Me parece fascinante lo que hizo Edgar David, iniciar por la biografía y nada menos que de Wittgenstein, ¿no? Que es muy importante para los postulados de Antón, cosa que no muchos ponentes lo hacen, ¿no? Y lo felicito por eso. Hablar de un Tractatus Philosophicus, ¿no? De un primer Wittgenstein, es conocer esa etapa inicial en la que la filosofía analítica se estudia, se da sus fundamentos, ¿no? Y, y es que para entender al Tractatus Logicus Philosophicus ya hubo un club de lectura, ¿no? Que se demoró 10 años en entender lo postulado ahí. Entonces, esa complejidad, esa ignorancia, como lo dijo ya Edgar David de nosotros, pues va a ser limitante, ¿no? Poder entenderlo todo ello. Ya cuando pasamos a un segundo Wittgenstein, recordemos que su biografía ha sido muy trágica, ¿no? Hubo hermanos que se han suicidado, él se enlista en la guerra, ¿no? 2 veces, porque para su entendimiento la filosofía era una enfermedad, ¿no? Una enfermedad de la mente, algo que lo carcomía, ¿no? Su propia su propio sujeto de él, ¿no? De Wittgenstein. Y ya que alguien, ¿no? Jurista, quiera tocar la filosofía del lenguaje, incorporarla al derecho, ¿no? Me parece algo alucinante, ¿no? Y ese es el trabajo que demuestra, pues, el profesor Antón. Partiendo ya desde estas ideas, y yo en la caja de comentarios, cuando menciona Edgar David de los filósofos analíticos, es indudable y no menos despreciable mencionar al profesor Ricardo Guastini, ¿no? Filósofo analítico del derecho de la escuela italiana, ¿no? Genovesa, si no me equivoco. Él introduce esta parte de la filosofía analítica del lenguaje, no tanto entendida como Wittgenstein o como lo quiere plantear en una nueva teoría del delito Vives Antón, ¿no? Sino que propone una radicalización de esta escuela filosófica, ¿no? Para el derecho, porque no todo va a ser un lenguaje que va a utilizarlo los juristas, ¿no? Porque también hay que entender que los legisladores van a utilizar este lenguaje, ¿no? Entonces, esa mera abstracción filosófica que vamos a tener los abogados, ¿no? Animosos del derecho, de la dogmática, no tanto va a ser usada, ¿no? Porque él ya lo aterriza hacia el nivel del legislador. Entonces, esa evolución que también lo dijo David, que quizás no está hoy en día tomando vida, refuerzo, se debe a eso, ¿no? Al problema de la práctica del jurista con la práctica del académico y el abogado, el juez, ¿no? Que está en los tribunales, ¿no? Entonces yo recomiendo, y esta parte ya como comentario, ya para finalizar, también la lectura de Ricardo Guastini, ¿no? Si no me equivoco, es Las dos caras de la filosofía analítica del derecho positivo, ¿no? En donde también cita a Norberto Bobbio, quien de forma maravillosa hace una concepción del derecho, ¿no? Que es mero lenguaje, ¿no? En palabras sencillas, para Norberto Bobbio, el derecho es mero lenguaje, que ya la filosofía analítica nos puede demostrar por debajo, ¿no? De que de este punto de vista axiológico podemos dar una nueva teoría, ¿no? Podemos orientar a las nuevas escuelas que se puedan surgir, como también lo mencionó, la escuela de Valencia, la escuela de Girona, ¿no? Utilizar esas filosofías y sistematizar nuestro derecho penal, ¿no?
Bueno, esa es mi participación y solo una pregunta muy clara para el expositor Edgar David. Eh, en la anterior lectura, seminario de lecturas, tuvimos a Schunemann, ¿no? Y Schunemann nos hablaba de este choque entre la práctica y la dogmática, ¿no? Y para él tendría que haber un filtro dentro de ella, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que la dogmática era mera abstracción, ¿no? Mera abstracción del lenguaje, de utilizar la metafísica, y que no coincidía con la práctica, ¿no? Entonces, lo que teníamos que hacer ahora era un filtro, ¿no? Entonces, ¿crees que todavía, con lo ya postulado por la teoría del delito de Vives Antón, crees que todavía esto sea vigente o no? Bueno, gracias. Gabriel, Denis, siempre brillante con tus bases filosóficas. Me haces pensar, de ver. Primero, empiezo por lo último, de frente a la pregunta, y luego hago algunas citas que me parece interesante para la biografía y compartirlos y seguir disfrutando de esta tertulia, de esta reunión académica. Los fundamentos del sistema penal es de 1996. Pero, si mal no recuerdo, esto fue, para que algo se produzca en 1996, tuvo que ser pensado y desarrollado antes. Pongámosle, acá dice, 1993. Y ya, creo que Vives Antón tuvo un contacto directo con Habermas. Creo que hubo un seminario o algo así, recuerdo que comenta como parte de sus experiencias. Como algunos autores, recuerdo que un autor dijo, para entender a César Vallejo hay que entender su vida, y ahí recién podemos leer su poesía. Entiendo que acá, para poder ubicarnos, tenemos que decir, ok, se publicó en 1996, pero sus postulados o su inicio es 1993 aproximadamente. El concepto que tú me dices de Schunemann sobre la dogmática como herramienta o ese sistema de filtros para dotar qué es y qué no es, porque es un sistema abierto el que propone Schunemann y ya lo hemos desarrollado en nuestro seminario de lecturas, es de 1980. Es de 1980, pero, no, acá no está, pero fue desarrollada, traducida hasta el 2011. Entonces, por temas temporales, haciendo sumas y restas, Schunemann tiene más vigencia que Tomás Vives Antón. Ahora, respecto a que Schunemann dice que el derecho, o entendí así, con Guattini creo que estamos claro que menciona que el derecho es el uso del lenguaje, pero yo no creo que Schunemann parta estrictamente o se cierre como lo haría Tomás Vives Antón bajo esa línea analítica, bajo un concepto de lenguaje. No, yo no creo ello. Yo interpreté a Schunemann, y me corrigen en todo caso, que bajo su concepto de sistema abierto, este, este va a identificar qué es y qué no es. Toma los datos, por ejemplo, toma las virtudes del finalismo en el sentido siguiente: las estructuras lógicas objetivas, conceptos ontológicos que no puede cambiar, que el derecho no puede cambiar. Y lo que cambia, más bien, es la realidad misma, puede cambiar a los conceptos que tenemos o a los conceptos sociales, pero no lo cambia el derecho. El derecho se adapta, por eso hablamos de sistemas abiertos. El coste de este sistema abierto, y Schunemann lo menciona, es que su sistema no es, valga la redundancia, sistemático, o sea, no tiene ese perfeccionamiento. Esos son los costes que también tiene el sistema roxiniano. Esa es mi respuesta preliminar, abierto al debate, por supuesto. Y sí, Wittgenstein era un hombre muy pasional, por ejemplo, y se entiende. Él tenía un amigo, no voy a decir a qué era su amor, porque ustedes saben, mucho se dice que la inclinación sexual de Wittgenstein era para los suyos. Fallece uno de sus amigos, Crack. Se había suicidado con una sobredosis de cocaína el 3 de noviembre de 1914, a inicios de la Primera Guerra Mundial. 2 días después de la llegada de Wittgenstein, este estaba destrozado y escribió, porque él es austriaco, pero de habla alemana: Wie traurig,
Fue lo único que pudo decir acerca del asunto. Un hombre tan lúcido, tan racional en algunos aspectos, solo escribió "Wie traurig". Yo pensaba que decía "qué triste", pero me dice acá que significa "qué infelicidad", "qué infelicidad". Otro aspecto interesante es la carta que le da en un momento a Bertrand Russell, porque tenían una relación que ahora se entiende como tóxica. Más allá de que Russell y sus amores y demás, acá Wittgenstein tenía una presencia tan intensa con Russell en querer discutir, poner todo bajo tela de juicio, que simplemente estaba en un cuarto y le decía: ¿por qué acá no puede existir un rinoceronte? Imagínense. Y llegó un punto de romanticismo, Borges diría desagradablemente emocional o sentimental, que Wittgenstein le dice a Russell: me sentiré agradecido y fiel a ti con todo mi corazón durante toda mi vida, pero no volveré a escribirte ni tampoco volverás a verme. Ahora que estoy de nuevo reconciliado conmigo, quiero separarme de ti en paz, a fin de que no lleguemos a enojarnos el uno con el otro, se refiere a las discusiones académicas que tienen, y nos convertamos en enemigos. Te deseo todo lo mejor y te suplico que no olvides y pienses en mí frecuentemente y con sentimientos amistosos. Adiós. Un poco tragicómico a veces, pero eso es desde el punto de vista después de más, casi 100 años, ¿no? Pero bueno, este era Wittgenstein, el ser humano, el académico y las influencias en las discusiones de la dogmática penal. Gracias, Gabriel. Gracias, Saúl. Gracias, Edgar. Zambi, ¿desea realizar una pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Doctor Alexander, sí, buenas Sí, tardes. buenas tardes con todos. Me disculpo porque, bueno, en principio no tengo cámara activa. Siempre los domingos estoy en una situación un poco más, eh, por decir, no muy formal. Como la mayoría comprenderá, generalmente es en familia y a veces hacemos viajes cortos, ¿no? Por fin de semana. Y lo otro es, bueno, tampoco he ingresado con mi correo institucional, ¿no? Utilizo mi correo personal. Y finalmente, en el tema de la presentación, agradecer a Edgar David, que ha hecho una exposición muy interesante sobre una de las bases, o en general de las bases de la teoría del delito respecto a la concepción significativa de la acción, ¿no? También conocida como acción significativa, como teoría del delito. Entonces, para los que no me conocen más o menos o tengan alguna referencia de mí, yo soy el profesor tutor del seminario y bueno, voy a hacer algunas precisiones que es interesante lo que han planteado y también compartir un poco sobre quizás la vida, obra y algunas experiencias que pude encontrar en las estancias que he tenido allá en Valencia, ¿no? Porque creo que al principio mencionó el expositor sobre las escuelas que hay en España, ¿no? Hay una gran división de escuelas, como si fuera una lucha o pugna por saber, o una supremacía, ¿no? Sobre la dogmática en general, sea en ámbito procesal o sustantivo, ¿no? Cierto es, en Valencia actualmente hay una escuela muy marcada que se ha diferenciado de otras, entre comillas, escuelas también que se llaman, ¿no? Como la escuela de Barcelona, de Girona, de Salamanca, por ejemplo, muy reconocidas, ¿no? Y también son grandes opciones de los estudiantes a nivel nacional en Perú, ¿no? La mayoría gusta por ir, por ejemplo, a Salamanca o a Barcelona, ¿no? Cuando quieren hacer sus estudios de posgrado. Y generalmente la diferencia es un poco eh, sobre los fundamentos, ¿no? Que teóricamente les influye y defienden cada uno de ellos. En el caso de Valencia, ya en el marco procesal, como ha mencionado, está la profesora como una de las representantes máximas, pues Silvina Barona, ¿no? Que creo que estuvo acá también por invitación del estudio ORE, me parece. La profesora muy amable. Yo no tengo mucho contacto con ella porque yo estoy, por ejemplo, en el ámbito más sustantivo, ¿no? Ella es netamente procesal y yo estoy, por ejemplo, con el profesor Cusack, por ahí, ¿no? El profesor Alaponte, que son ya la parte más sustantiva. Pero a lo que me dirijo es al ámbito de la teoría del delito, en el ámbito penal propiamente.
eh, ha sido justamente una tradición de parte ya de aquellos profesores que han antecedido al profesor Vives Antón, inclusive desde antes. Me parece que anteriormente estaba el profesor Cobo del Rosal, que realizaba, no recuerdo muy bien el nombre, porque yo más me ubico desde el profesor Vives Antón, porque la línea teórica de la escuela nace a partir de Vives Antón. Digamos que es un antes y un después dentro de la escuela valenciana, ¿no? Y a partir de allí nace un montón de discípulos que se han ido esparciendo alrededor de España, en el que han logrado afianzar esta teoría de la concepción significativa, tanto así que ha sido abordado ya en diferentes universidades y ha sido objeto de pronunciamiento por parte de algunos profesores. Por ejemplo, una de las críticas más fuertes que tuvo y que fue respondida también por parte de los discípulos del profesor Vives Antón fue la crítica que ha realizado la anterior persona que ha preguntado, me parece que Cristian, ¿no? Sobre que no se trata del sustrato de un sentido, sino del sentido de un sustrato. Eso lo voy a explicar un poco para que se pueda entender sobre qué se basa esa premisa, ¿no? Pero, como les decía, ahora, hoy en día, en la actualidad, hay bastante, por decir, recepción. Por ejemplo, está la Universidad de Jaume, que está en Castellón. Representante tenemos ahí a la profesora Cuerda Arnau, una profesora bastante que publica mucho sobre la concepción significativa de la acción y analiza casos tratando de resolverlos de manera distinta, ¿no? Porque la teoría de la concepción significativa de la acción no deja de ser una metodología de estudio, ¿no? Y como metodología de estudio es un contraste a las metodologías actuales utilizadas, digamos, en la práctica, ¿no? En España, ya por referencia sabemos más o menos qué metodología utiliza, entonces llegan a ciertas conclusiones. Una de las valoraciones que puedo hacer de los artículos que presenta la profesora Cuerda Arnau es toma de referencia esos casos resueltos en jurisprudencia y las resuelve a través de la aplicación de la metodología de la concepción significativa de la acción. Y cuando uno lee el artículo, claro, queda en el artículo todavía no en la parte práctica, por decir, pero cuando uno lee las conclusiones aplicando esta metodología, resulta ser más satisfactorio que el pronunciamiento que se aplica a través de los jueces, de los fiscales, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos que se ha extendido un poco, digamos, ¿no? Hasta cierto punto dentro de lo que es la comunidad valenciana, ¿no? Está también la Universidad de La Coruña, donde está el profesor que han mencionado justamente, ¿no? El profesor Ramos Vázquez, está el profesor que ha escrito bastante, ¿no? Sobre el tema. El apellido se me va por la cuestión de tantas ideas que tengo que mencionar, pero bueno, ya ustedes más o menos saben a quién me refiero, ¿no? Entonces, la concepción significativa de la acción también ha sido objeto de pronunciamiento de universidades, tanto que están a favor de esta teoría, que la promueven y que tratan de que sea parte de la comunidad jurídica y de la preocupación aplicativa, ¿no? Tanto de magistrados como público en general, la academia en general. Así como otras escuelas, por decir universidades, como la de Granada, en la que también se han pronunciado profesores como de la talla del profesor Zugaldía, cuando se refiere a la imputación de las personas jurídicas, ¿no? En el caso, uno de los máximos representantes referente a la aplicación de la concepción significativa de la acción en Valencia respecto de la persona jurídica es el profesor Carlos Carbonell Mateu, ¿no? Que hace a lo que se ha conocido, creo que erróneamente, como acción comunicativa, ¿no? La imputación de las personas jurídicas como términos de acción comunicativa. Pero en general esto es acción significativa. Entonces, el tema del avance de la teoría de la concepción significativa en España está todavía en discusión, ¿no? Todavía no es una doctrina mayoritaria, pero es algo que se está impulsando a través de los diferentes discípulos del profesor Vives Antón.
como había mencionado en la reunión anterior, en Latinoamérica se ha visto mucha influencia en Brasil. Creo que en Brasil hasta ya hay jurisprudencia que han aplicado referente a la concepción significativa de la acción. Bueno, en general eso, ¿no? ¿Y por qué la preocupación de que la concepción significativa de la acción quiere apartarse un poco de los dogmatismos tradicionales? Es porque, como había dicho también Edgar, ¿no? Hay que conocer un poco de la vida del autor, ¿no? En principio, el autor, por su vivencia en cuando hubo el estado dictatorial de Franco, él en su pensamiento ha sido influenciado siempre a la idea del ejercicio de la libertad y a la idea del garantismo, que no tiene que ver con con la irrestricta obediencia a la norma. Es decir, justamente por eso, cuando se habla de la norma jurídica, en términos como tal, como norma jurídica, no debe entenderse como algo que se le deba tener obediencia a rajatabla, ¿no? Es decir, de manera radical. Siempre tiene que tener una ración de valoración para poder justamente llegar a una validación total de la norma. Y eso hace que se refleje justamente en su teoría del delito, ¿no? Por eso es que la teoría del delito, de la acción significativa, no se basa netamente, por ejemplo, como lo conocemos, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, sino a través de pretensiones, porque lo que vamos a hacer en el análisis, ¿no?, del delito a través de esta metodología es pretender validar la norma para aplicarla, ¿no? Por eso es que dice, la norma no me dice que es bueno o malo. Al final, el ser humano, en ejercicio de su libertad, decide si sigue lo que la norma le ha señalado como mandato de conducta o si no lo hace. Y dependiendo de eso, a la hora de aplicarle la norma penal en específico, se va a realizar una validación si realmente es válido aplicar esa norma, ¿no? No se trata de que la norma tenga una vigencia permanente, sino que más bien hay que ver si esa vigencia, a través de las pretensiones de validez, es realmente aplicable al caso concreto. Y entonces, justamente cualquier frase que pueda decir Vives Antón, a la hora de interpretársele, va a estar alejado de una idea de obediencia al derecho como tal. Siempre va a haber una idea de criticidad, y eso es justamente lo que lo aparta de los conceptos del funcionalismo radical. Porque, claro, ahí como habían estado mencionando el expositor justamente, con gran razón, hay una forma de hacer, o de hacer lo que la norma ya nos está dando como mandato, ¿no? Aquí no, es diferente, ¿cierto? Por eso es que se aleja mucho de esa concepción. Y entonces hace referencia al sentido de acriticidad que tiene el funcionalismo sistémico, ¿no? En el caso de la concepción significativa, se aparta de ello. Eso por un lado, ¿no? Acá tengo un montón de ideas, pero se me van de tantas cosas que uno a veces tiene que decir, se van, ¿no? Lo otro a lo que quería hacer referencia es sobre la idea de, no se trata, ¿no?, de un sentido de sustrato, sino que, perdón, no se trata de la idea eh, del sentido, perdón, del sustrato de un sentido, sino del sentido de un sustrato. Y para eso, en general, lo que se tiene que entender qué es lo que significa tanto sentido como sustrato. Y justamente para entender esta figura en los términos penales hay que conocer los fundamentos básicos, ¿no?, que son, por ejemplo, la filosofía del lenguaje y el tema de la acción comunicativa, ¿no? ¿Por qué se relacionan y cómo entre ambos empiezan a generar, ¿no?, las bases que van a generar finalmente la idea de la concepción significativa? Esto también me hace recordar un poco a lo que han mencionado sobre las vivencias de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein, como han dicho bien, tiene dos momentos, ¿no? El primer momento es un Wittgenstein muy depresivo, ¿no? Un Wittgenstein que se entiende que seguía mucho la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Ese pesimista tan radical que en su momento, con su obra cumbre, El mundo como representación de voluntad, me parece que es, ¿no? Y luego cambia, ¿no?, a sus investigaciones filosóficas, ¿no?, en las que trata de ver ya un mundo
o el mundo como en realidad es todo un lenguaje, un significado a través del lenguaje, ¿no? Y que eso, ¿no? Ese juego del lenguaje que surge, ¿no? En sociedad, que lo ha explicado muy bien Edgar, lo he entendido yo al menos perfectamente, ¿no? Que hay una persona que comunica, otra persona que recibe la comunicación, ¿no? Ese juego de lenguaje que hay entre ambas y que también existen ciertas reglas, ¿no? Aquí prácticamente en el juego del lenguaje hay tres elementos. Las dos personas, los dos individuos que en sentido comunicativo están relacionados intersubjetivamente, ¿no? Basándonos un poco en el tema de la acción comunicativa, porque en ambos tiene que haber comunicación intersubjetiva y eso se hace a través del lenguaje, pero ese lenguaje utilizado, esa comunicación intersubjetiva entre ambos individuos, no tienen en realidad un significado si de ellos, o mejor dicho, si la comprensión de ellos no es mutuamente lograble. Es decir, si nosotros estamos comunicándonos en este momento a través de cierto lenguaje, en el juego del lenguaje tiene que haber ciertas reglas y esas reglas significan que todos podamos entender lo que estamos diciendo ahora. Solamente si esto sucede, digamos, la perfección del entendimiento intersubjetivamente entre las personas se logra, entonces ahí sucede eso del juego del lenguaje y, ¿no? Nos da una idea de que todos conocemos y estamos en un ámbito social en el que nos podemos entender, comunicar y culturalmente comprender, ¿no? Esto lo estamos tratando desde un punto de vista, digamos, no normativo, mucho menos en el ámbito penal. Estamos hablando desde un punto de vista filosófico y sociológico, ¿no? Esa interrelación subjetiva y esa idea de la filosofía del lenguaje como un juego de lenguaje, ¿no? De los significados que puede haber a través del lenguaje. Cuando nosotros nos vamos al ámbito del derecho, que obviamente está muy relacionado y también han explicado el fundamento de manera interesante, cómo se comprende el derecho, ¿no? A través del lenguaje, se dice, el juego ya de la filosofía del lenguaje y de la acción comunicativa, en términos normativos, está supeditado justamente a los sujetos que intervienen en un determinado hecho, cuya regla, que era en la filosofía del lenguaje, las reglas sociales, están entendidas en el ámbito del derecho por las normas jurídicas. Es decir, las normas jurídicas nos están dando las reglas de entendimiento entre los individuos. Y sobre esas reglas, normas jurídicas, es sobre las cuales se va a realizar la aplicación normativa en sea de las normas penales. Bien, entendido esto, ¿eso qué significa? Que las normas jurídicas tienen que tener un significado tal que los puedan entender a quienes van dirigidos, es decir, a las personas. Las personas tienen que entender sobre cuál es el significado de esas normas jurídicas. Pero ese significado, y aquí es donde viene la parte práctica, no va a tener sentido si no hay una acción previa, ¿no? Es decir, como han dicho también, existe una acción, bueno, acción no le llama acción en realidad, Vives Antón no le llama a eso acción, sino una realidad, ¿no? Una cuestión previa que es un hecho concreto, una realidad, pero que no es acción en sí, porque se ha entendido el concepto de acción, ahí viene el concepto de acción, ¿no? Porque recordemos que esto es una metodología de estudio y la interpretación de la metodología de estudio se basa en función a conceptos, a cómo nosotros entendemos esos términos en su ámbito conceptual. Entonces, ¿qué es acción, no? Si nosotros nos basamos en una metodología como la del finalismo o cualquier otra metodología de estudio de la teoría del delito, en el que se concibe la acción como algo ontológico, ¿no? Es que prácticamente lo que me va a estar diciendo es que la acción, sin necesidad de norma, ya tiene un sentido. Es decir, el hecho ya es un sentido, ¿no? Y no va a importar, es decir, como ya es previa la norma jurídica,
lo vamos a conocer como acción, porque eso es lo que va a permitir que la norma jurídica pueda regularlo. Pero ¿cómo lo entiende Vives Antón? Vives Antón dice, el hecho no es una acción en sí misma, es decir, es un hecho sí, que en términos conceptuales esenciales, como comportamiento, como conducta, tiene un significado, pero en términos normativos, como acción significativa, solamente la acción va a tener un significado si es reconocible a través de la norma. Es decir, el concepto de acción no preexiste a la norma, sino que es la norma misma, la norma jurídica, lo que le va a dar ese concepto de acción a ese hecho. ¿Por qué? Porque la norma jurídica que ha sido recogida se entiende a través de un proceso de legitimación o legitimado, es lo que está dando el sentido a una acción, ¿no? Y por decir, o mejor dicho, un significado para no generar, digamos, cierta confusión, ¿no? ¿Y esto qué significa? Por tanto, que la acción no va a ser preexistente a la norma jurídica. Lo que se entendía anteriormente con otras metodologías es que la acción es previa o preexiste a la norma jurídica, porque en realidad la acción en sentido normativo y en el lenguaje jurídico, en el derecho, por decir, solamente tiene relevancia si la norma jurídica así lo ha determinado. Y esto significa que esa norma jurídica ha tenido que pasar por un previo proceso de legitimación que posteriormente lo que se hace es si realmente esa norma jurídica que pasó por ese proceso de legitimación va a tener validez a la hora de ser aplicado. En consecuencia, lo que se trata de decir aquí es que el sustrato debe ser entendido como ese hecho. Cuando nosotros ya entendemos que la acción es producto del concepto normativo que se logre obtener un significado a través de este, porque así lo ha determinado la norma jurídica, entonces allí lo que vamos a tener que entender es verificar si la norma jurídica es aplicable. Y solamente se va a aplicar porque la norma jurídica va a tener un sentido en función a los hechos que se han realizado. Y por eso es que se dice esta terminología, ¿no? No se trata de un sustrato de un sentido, sino del sentido de un sustrato. ¿Por qué? Porque al final lo material va a tener un sentido que va a ser contrastado con la norma. Solamente entonces el hecho que es el sustrato, lo real, lo realizado en el ámbito, por decir, de la sociedad o de la transformación de la realidad, solamente ese hecho va a tener un sentido y no antes, o mejor dicho, no se puede valorar un sentido de la norma si no hay un hecho previamente preexistente, ¿no? Pero no como para darle el sentido, sino que el sentido se trata o se realiza a través de ese sustrato. En un ejemplo, el profesor Luzón Peña, que actualmente falleció hace unos días, me parece, ¿no? Lamentablemente, lee justamente uno de los artículos elaborados sobre, en este caso, de las personas jurídicas, ¿no? El artículo del profesor Carbonell Mateo, cuando trata de explicar la acción en la concepción significativa de las personas jurídicas, es decir, trata de establecer si realmente las personas jurídicas pueden realizar una acción, ¿no? Cuando yo tengo el concepto de que la acción no es preexistente a la norma jurídica, sino que la norma jurídica ya me va a dar una definición de lo que tenemos que entender como acción, entonces en sentido normativo sí podrían realizar una acción. Algo que no podría pasar en otros conceptos de otras metodologías de estudio, ¿no? Entonces, aquí 5 minutos y termino porque creo que me estoy excediendo un poco aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué dice Luzón Peña? ¿Qué dice el profesor Luzón Peña? Que si bien es cierto, la metodología de Vives Antón tiene mucha coherencia, porque sí, a través de los conceptos utilizados de la concepción significativa es posible hablar de una acción de la persona jurídica, el problema sería que eso significaría que yo le puedo dar acción a cualquier comportamiento de alguna entidad
que inclusive sería irreal de darle una connotación penal, ¿no? Una connotación de que realmente pueden hacer una acción. Y toma como ejemplo, por ejemplo, si yo digo que la luna, es decir, si la luna puede cometer una acción, podría cometer una acción. Podríamos decir que sí comete una acción la luna o que alguna entidad fantasma puede cometer algún tipo de acción. Entonces dice, se convierte en realidad el concepto de la concepción significativa de la acción, la entiende como una teoría del delito ultranormativista, pero en realidad con esta frase, cuando se trata de establecer lo que ha mencionado Cristian, ¿no? Deja de lado eso porque, como establece, solamente la norma es la que me va a decir cuando estamos ante una acción y que esa acción va a ser validada a través de las diversas pretensiones, significa que esa norma, antes de llegar a tal como norma, tiene que haber pasado por un proceso. Si la sociedad, en este caso, si la sociedad decide y de manera, a través de el significado del lenguaje que culturalmente están entre ellos aceptado de que la luna puede cometer un delito, entonces sería válido. Porque para que exista la norma, pasa por un proceso social de reconocimiento. Y ese proceso social de reconocimiento significa que en el lenguaje de esa sociedad, culturalmente hablando, es posible. Si no vayamos, por ejemplo, al incanato, podría ser algunos tipos penales que están influenciados por la divinidad, si hablamos en términos normativos, podría ser aplicable en un ámbito penal en esa cultura, en esa sociedad, a través de su lenguaje, cómo ellos le daban el significado a las cosas, es diferente a lo que nosotros ahora comprendemos. Por eso es que es posible, a través de esta teoría del delito, porque toma de referencia las cuestiones del lenguaje de un ámbito social, de un ámbito cultural, y en función de eso, el ordenamiento jurídico le da cierta legitimación que va a pasar aún así por un proceso de validez, es que se verifica realmente si ahí sería posible o no aplicar, ¿no?, el concepto de acción a determinados entes. Eso más que nada era lo que quería señalar. No sé si se me... porque entender un poco sobre la concepción significativa es cambiar algunos paradigmas que todos tenemos ya de formación, ¿no? Y cuando queremos cambiar algo que ya tenemos muy, digamos, enraizado, suele costar un poco, ¿no? Bueno, eso es de mi parte todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alexander. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Giacomo y al doctor Cristian, y con el doctor Cristian culminamos, por favor. Gracias, Esau, y también gracias al doctor Alexander en general por promover, en general, siempre, ¿no?, el desarrollo de cualquier libro, cualquier idea, y que esta idea siempre pase por el filtro de la discusión, así como libros, artículos, Silva Sánchez, Schunemann, Roxy, Greco, etc. Entonces, eh, a mí me pareció sí muy importante de que, al menos desde el inicio, Edgar delimite y diga más o menos justamente las inferencias, o sea, en el marco del ítem que es justamente de los fundamentos, entiendo yo que de este autor, ¿no? En el sentido de resaltar, oye, si vas a leer el libro, debes tener en cuenta que, de cierta manera, ¿no?, los autores que respaldan en general los fundamentos de su teoría, ¿no?, Wittgenstein, Russell. Entonces yo creo que ahí hay un aporte significativo respecto al análisis del lenguaje en el derecho penal, ¿no? O sea, realmente, de cierta manera, esta categoría ahora puede ser utilizada. Y sobre todo, creo yo que es muy importante el tema de desgranar, ¿no?, cada cosa para poder, de cierta manera, tener una sistematicidad, ¿no? Que justamente me acuerdo de Schunemann, que forma parte en general de un rasgo característico de una teoría, ¿no? La lógica y la sistematicidad. Y realmente me llama también bastante la atención cuando Christian de cierta forma inicia, ¿no?, con el tema del sustrato de un sentido o el sentido de un sustrato. Y a propósito, miren, y el día de ayer justamente estaba viendo algo un poco clásico que nos enseñan, creo que desde el inicio de Hans Kelsen. Volví a darle una lectura y parece que este libro, al menos ante mis ojos, ha madurado un poquito. Y de hecho, más o menos de cierta forma estaba hablando del tema del sustrato
de un sentido o el sentido de un sustrato de cierta manera, lo cual creo yo de que este problema deriva en general de las ciencias del espíritu, ¿no? De la explicación que de cierta forma se le pretende dar a una realidad, ¿no? A la realidad humana a partir de justamente de la ciencia del espíritu y no tanto una respuesta como se da en el siglo XIX, en el siglo XX, de las ciencias naturales, ¿no? Que era usualmente la época, de, no sé si me equivoco, en Newton en general, ¿no? Y lo cual, sí, creo que lo resumiría de cierta manera en dos premisas puntuales que creo yo que es un arduo debate, pero creo yo que no es al menos el espacio para profundizar, porque entiendo ahora que quedó claro los fundamentos de la teoría para ir poco a poco a entenderla con integridad, que creo yo que es en el tema de la premisa de la regulación, ¿no? La regulación y el reconocimiento en general de la norma, ¿no? Creo que esa es una premisa puntual y algo que también quisiera rescatar de Edgar, que me pareció también sumamente relevante y que creo yo que ahí está quizás un poco la discusión también, es en el tema del enfoque entre el sistema a diferencia del lenguaje, ¿no? Una visión a partir del fundamento de un lenguaje o entender al derecho penal quizás como un sistema, ¿no? Que es lo que usualmente a veces se plantea. Y de hecho, justamente el reconocimiento de estas normas preexistentes me hace pensar, no sé si cada uno comparte lo mismo que yo, pero estas normas preexistentes ya me pareció haberlo escuchado Silva Sánchez, ¿no? Cuando hablaba de su visión que tiene en el derecho penal general, que haya normas preexistentes, y si no me equivoco, creo que se habló esto justamente en los delitos Malincé, ¿no? Pero esta situación en particular, como les digo, creo que es un problema desde hace años ya, como les dije, que es entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales. Y si no me equivoco, y justamente ayer analizando de manera desgranada a Hans Kelsen, ¿no? Creo que uno de los autores que plantea esto es Wilhelm Dilthey, ¿no? En los años más o menos 1833 y 1911, ¿no? Que de cierta manera justamente profundiza esos aspectos con mayor, porque como les digo, es un debate de Alemania muy profundo, y que de cierta manera también ahí juega dos categorías muy importantes, y no me voy a explayar más, sobre el sentido y el significado. Pues el sentido y el significado es una discusión que responde a otro aspecto del saber que de cierta manera, bueno, ahora se acoge en general en la dogmática jurídica. Y pues nada, encantado siempre de estos espacios académicos de cada uno de ustedes que apoyen sus ideas y bienvenidas realmente las aportaciones que serán, creo yo, futuro de artículos científicos dentro de cualquier persona que se encuentre acá. Y pues nada, un abrazo Edgar, a ti Esau y al doctor Alexander por justamente, y a ti también Cristian por formular tus objeciones, que me parecen muy ricas para poder comprender un poco más sobre en general las discusiones que están en la dogmática penal. Y pues nada, un abrazo a todos y unos fraternos saludos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Giacomo, por tu aporte, por tus comentarios y también por tus precisiones. Estimado Cristian, puede hacer uso de la palabra. Muy amable, Saúl, estimado Gianco, estimado doctor, estimado Edgar y a todos los participantes. Sí, como ya habría comentado, no sé dónde lo escuché, creo que Edgar una vez o otro, donde mencionaba si el delincuente no infringe la ley penal, sino que por paradójica lo cumple. Lo que en realidad infringe es la norma penal, que subyace el supuesto del hecho previsto de la ley penal. Entonces, si la teoría del delito fuera tipicidad, anticursidad y culpabilidad, donde Fran Almanza discrepa, y también estaba leyendo lo que viene a ser de Jorge Pérez, donde también subyace estos tres filtros, pero hay un inverso sobre la punibilidad. Y leyendo el artículo que enviaron en el grupo sobre la concepción significativa de la acción y teoría jurídica del delito, se aceptaron, ¿no?, la tesis de Vives Antón, donde el sentido normativo define la acción, la culpabilidad, que es el juicio de valor sobre del sujeto. Entonces tendríamos que invertir desde el primer momento para decidir si el acto es o no es una acción. Entonces esto destruiría que la estructura analítica del delito, por ejemplo, ¿no?, el caso de un enajenado mental que sufre esquizofrenia, eh, estarían una prueba viviente sobre la acción que existe primero como el hecho real corpóreo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el derecho penal no valora la realidad. Perdón, que el derecho penal valora la realidad, no la inventa. Muchas gracias, Cristian, por tu aporte. Estimado Edgar David,
desea realizar algún comentario final. Muchas gracias, Saúl. Esto fue una reunión de corrido largo. Seguro que todos están cansados. Que es un domingo, ya a las 6 de la noche. ¿Qué hacemos acá en una reunión virtual hablando de dogmática penal? Solo los locos y los tontos se quedan en una reunión. Creo que estamos en la primera acepción, asumo yo. Bueno, algunos apuntes generales para el doctor Alexander. Primero, saludarlo cordialmente, un gusto verlo después de tiempo. Recuerdo cuando lo invitamos en el taller de ciencias penales por recomendación del profesor Martínez Guamán. No sé si sigue en la fiscalía, estimado doctor, pero en ambos casos la conexión está ahí. Por otro lado, es bueno saber que el pensamiento de Tomás Díaz Antón continúa en profesores y en nuevas generaciones, en A Coruña, por ejemplo. Ahora, con la partida de Luzón Peña, que fue muy inesperada, porque justo el profesor Miguel Díaz García Conyedo, junto con Luzón Peña, estaban redactando un artículo en homenaje a Schunemann, y pues pasó lo que partió ya la eternidad, y este artículo se reformulará para darle unas semblanzas también al doctor Luzón Peña, quien fue el principal traductor del Tratado de Rocín. Ahora, a mí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor en materia sistemática, por supuesto. Lo que sí me genera mucha preocupación es el tema del proceso de validación. Y les comento una anécdota, que usted conoce también al profesor Marcos Galván y Delfonso, quien es profesor de criminología, discípulo de Vicencio y, bueno, un amigo. La cuestión es esta, que hace años, no sé si fue Andy Carrión, tal vez fue Andy Carrión, quien trajo a Frisch. Y en una de sus ponencias, Marcos le preguntó, doctor, ¿qué hacer? ¿O cómo puede haber un derecho justo en una sociedad injusta? Una pregunta que supera los esquemas normativos. Y la respuesta de Frisch fue no, que no puede haber un derecho justo en una sociedad injusta. ¿A qué voy con ello? Cuando hablamos de procesos de validación para que la norma ya sea legítima y todo ello, es muy lindo para estados democráticos estabilizados, coherentes, que tienen una representatividad fuerte. Pero para Perú yo tengo mis dudas, ¿no? ¿Qué tan representativo, qué tanto proceso hay para que esas normas tengan esa fuerza vital que se espera? Vamos viendo, por ejemplo, los hartos procesos de inconstitucional, las acciones de inconstitucionales que se dan a sendas leyes, algunas que salen a bien, otras que no, razones y sin razones. Ese es el único ruido que me genera. Al final también lo que dice Cristian, ¿no? Usando la frase de Binding, que al final de cuentas respecta a la norma penal, el infractor, el delincuente, cumple la norma penal en el término de las normas prohibitivas o las normas preceptivas o las normas permisivas. El artículo de homicidio dice tal cosa. ¿Cuál es la norma prohibitiva que está dentro de ello? Pues no matar. Y ahí incumples, uno incumple la norma. La norma en el sentido de norma prohibitiva. Y respecto a lo que dice Cristian sobre el caso de un enfermo mental, de un oligofrénico, creo que con nuestros esquemas clásicos también está la cuestión, Cristian, porque nosotros, bajo la metodología que es la teoría del delito, tomamos, primero, el sujeto es un loco, pongamos ello, pero el loco tiene que pasar con acción, ya, check. Antijuridicidad, check. Y llegamos recién a culpabilidad para decir no, su estado mental lo prohíbe. Ahora, en los procesos judiciales no es así, ¿no? Es mucho más expedito, pero dentro de la metodología, claro, entiendo para dónde va la crítica. Es más, mucho del concepto de culpabilidad antes solo estaba en el tipo subjetivo y se puede atacar por ahí. Ahí dejo la idea. En fin, sin ánimos de extender mucho más, las expectativas sobre este círculo de lecturas son muy altas. Estoy agradecido por la invitación de Saúl, el doctor Alexander, y por la participación de cada uno de ustedes. Cuenten con mi persona para apoyarles en las medidas de mis posibilidades. Estoy a su disposición, tiene mi número de contacto, y quedo atento a cualquier cuestión que ustedes dispongan. Un fuerte abrazo. Gracias, estimado Cristian, gracias, estimado Giacomo. Michelle, muchas gracias. Doctor Alexander, en serio,
estoy demasiado agradecido por su predisposición, pese a ser día domingo, y a todos los que han han permitido poder ingresar a esta sesión, pese a estar en un horario que quizá la pasamos en familia, y dedicarle tiempo a estas actividades académicas, me da mucha alegría y bastante satisfacción. Estimado Edgar, espero estar pronto en Lima para podernos encontrar, igual con Giacomo. Igualmente, Cristian, Michelle, muchas gracias. Y doctor Alexander, su aporte ha sido demasiado importante porque nos ha aclarado quizá ese problema que se presentó al inicio y que muy bien Edgar lo planteó, que la concepción significativa de la acción y en general todos esos sistemas, llámese finalista, funcionaliza con sus demás variantes, está o reside en el concepto de acción. Incluso este problema, creo yo, que se mantiene en la filosofía. Heidegger, Sartre, estos filósofos existencialistas, Kierkegaard, es decir, ese concepto ontológico de acción que Jacobs y incluso el propio Roxin, que algunos matices tratan de desligarse o deslindarse, aún se mantiene, y es por eso que realiza esta crítica el profesor Vives Santón cuando menciona que la dogmática jurídico-penal lo único que ha hecho hasta el momento o ha realizado es deformar el concepto o el texto de la ley penal que como muy bien nos ha elaborado el legislador. Y el legislador no lo elabora de manera arbitraria, nos menciona, sino que es una manifestación del acuerdo al cual ha llegado la sociedad. Creo que esta sesión ha sido demasiado corta para un tema me parece tan complicado de abordar, que reviste cierta complejidad. Espero verlos presentes la próxima sesión, donde abordaremos la siguiente lectura, y estará como expositor nuestro estimado Carlos Enrique Ruiz Rajo. Muy agradecido, estimados. Para ello voy a pedirles que enciendan su cámara para tomar la foto grupal y inmortalizar este momento. Enciendan su cámara, por favor, para tomar la foto grupal respectiva. Estimada Carolina, Freddy, Carlos, Jesse. Gracias, Mónica. Yelixa, Cristian, Prisek. Muchas gracias. Estoy bastante agradecido por su tiempo, por su disponibilidad, y nuevamente espero verlos en la próxima sesión. Gracias. Con permiso. Muchas gracias. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos.